Mis apreciados hermanos, el día de hoy vamos a tocar un tema que inclusive las personas que llevan años dedicándose al esoterismo, muy pocas personas han tocado este tema, por ignorancia o por desconocimiento. Sin embargo, es una situación muy importante, porque este asunto afecta a muchas personas que están siendo trabajadas con la magia negra, inclusive con la magia blanca y con demás situaciones. A veces entre amigos, entre familiares, pareja, juzgamos mal a nuestros parientes, a nuestros allegados, sin saber realmente lo que está pasando en sus vidas. ¿Cuál es el tema del que les quiero hablar hoy, mis queridos hermanos? Pues es de lo siguiente. A veces cuando una persona está enferma, una persona cae en vicios, en drogas, en alcohol, una persona cae en la pereza, en la flojera, nosotros juzgamos y decimos, mira ese borracho, mira ese drogadicto, mira ese holgazán, ese flojo, o mira esa persona teniendo tanto dinero y no puede curarse, teniendo tanto dinero y no puede ir al médico, no quiere ir al médico, no quiere gastar, es una persona que es coda, una persona que tiene mucha avaricia. Eso es lo que pensamos nosotros y juzgamos sin darnos cuenta de lo que está pasando realmente. No les voy a hablar en este momento de hermanos a los que les he trabajado, no les voy a hablar de amigos a los que les he trabajado, les voy a hablar de un familiar en específico. Hace ya varios años tuve un familiar que pues se casó con una persona que ya había tenido una familia. La persona con la que se había casado ya había tenido una esposa y esta esposa trabajaba con la Santa Muerte. Para empezar, la casa en la que se fueron a habitar estaba repleta de huesos, porque esta persona hacía rituales y demás cosas que no puedo decir en video, las hacía, y la casa en la que vivían pues prácticamente estaba maldita en todos los sentidos. Esta familiar que yo tenía enfermó gravemente a muy temprana edad, toda su vida fue desgracia. Por más limpieza que se hacía en su casa, todo el tiempo estaba sucia. Por más que trabajara esta persona y sus hijos y su esposo, todo el tiempo vivían en deudas. Nunca podían salir adelante. Cada año que pasaba empeoraba su enfermedad. Cuando yo empecé en el mundo espiritual esotérico, mucho antes que yo empezara, hubo personas que le dijeron que ella tenía un trabajo negro, para que poco a poco se fuera muriendo y las pertenencias materiales regresaran a la que fue la primera esposa. Sin embargo, cuando yo empecé en el mundo espiritual, corroborándolo con las cartas, me parecía exactamente lo mismo. Lo que siempre le decían como consejo a esta familiar era que tenía que curarse, tenía que liberarse, tenía que despojarse. Y a pesar que se lo decías enfrente, se lo decías cara a cara a esta persona, a esta familiar mía, nunca hizo caso. Su situación de enfermedad empeoró, su situación económica empeoró, se lograron llevar a su esposo por circunstancias extrañas, paranormales, anormales, enfermó y murió de la noche a la mañana. Y de la misma manera, esta familiar mía enfermó y murió de la noche a la mañana. Esta persona tenía amarradas las manos, los pies, tenía tapados los ojos, tenía tapada la boca, tenía tapados los oídos y no podía hacer nada. Muchas veces sucede que cuando las personas tratan de buscar ayuda, dan el primer paso para limpiarse, para despojarse, mandan a hacer un trabajo o van a limpiarse, pero después retroceden. Por alguna extraña razón retroceden y a veces uno juzga mal porque dice, pues a esta persona no le interesa su salud. A veces es verdad y a veces no. A veces sucede que el mismo trabajo que ellos tienen hacen que estas personas no se limpien. El mismo trabajo negro que ellos les pusieron hacen que no se den cuenta de lo que les está sucediendo. Se ahogan en el alcohol, se ahogan en las drogas, se ahogan en deudas y el punto más importante, los tienen amarrados y tapados de pies a cabeza para que estas personas no puedan liberarse. Y así tú se lo digas en su cara, ¿sabes qué? Necesitas limpiarte, necesitas despojarte, estas personas no lo van a hacer porque están bien trabajados. Y es ahí cuando entra la familia. Si la familia no decide tomar cartas en el asunto, esta persona se la van a llevar. Tal vez no mañana, tal vez no en un mes, pero sí en un par de años. Pero con familia no me refiero a personas lejanas, porque esta persona de las que les hablo, a pesar de ser mi familiar,
y yo dedicarme a lo esotérico, yo no la podía ayudar directamente, porque su familia más cercana, que son sus hijos y su esposo, son los únicos que pertenecen a su núcleo principal de familia y los que la podían ayudar. Sin embargo, ellos tampoco quisieron, también estaban totalmente anulados y amarrados. Entonces, cuando esta persona muere, yo decido tomar cartas en el asunto. Hablando con ellos, los convencí de ir a hacer una limpia a su casa. Prendí una veladora blanca de San Simón en cada habitación, sahumé la casa, prendí inciensos y se limpió con loción esotérica. Esa misma noche, cuando sucedió eso de la limpia, cuando yo vuelvo a ir al siguiente día, me cuentan mis familiares, los hijos de esta persona, que todos habían soñado con serpientes muertas en cada una de las habitaciones. Y esto era símbolo de que el trabajo había sido cortado. Demasiado tarde, porque pues esposo y esposa habían muerto, ya habían muerto. Sin embargo, pasaron meses, yo les dije, ¿saben qué? Los primeros materiales yo se los regalo, pero los segundos tienen que comprarlo ustedes, tiene que salir de su voluntad ustedes. Ellos no hicieron caso, empezaron a resentir otra vez las situaciones de la suciedad de la casa, empezaron a surgir problemas económicos, empezaron a surgir problemas de enfermedades. Este video que yo hago, mis hermanos, lo hago para que ustedes generen conciencia y se analicen. ¿Por qué tengo desidia? Háganse esa pregunta. ¿Por qué tengo desidia en limpiar mi casa? ¿Por qué tengo desidia en hacer un trabajo para levantar mi negocio? ¿Por qué tengo desidia en superarme, en limpiarme? Porque a veces sí es desidia, y a veces sí es flojera, y a veces es desconfianza, a veces es falta de fe, pero a veces es parte del mismo trabajo que ya tienes. A veces la persona que te está trabajando para perjudicarte lo está haciendo principalmente para que tú no puedas darte cuenta de lo que te está sucediendo y que poco a poco te vayas hundiendo. Y por eso es que no te mandan a hacer un trabajo para que te mueras inmediatamente. Porque si tú enfermaras súbitamente, entonces tal vez ahí sí buscarías la manera de limpiarte. Pero no, como las cosas te van sucediendo poco a poco, gradualmente, no te das cuenta. Y dejas que pasen días, semanas, meses y años. Y eso es de lo que hablaba yo en el último video. Personas que me piden tiradas de cartas en enero, en febrero me vuelven a preguntar lo mismo. Pasa abril, pasan todos los meses, pasa todo el año, pasa otro año y me vuelven a preguntar lo mismo. Y nunca hacen nada. Yo les digo, ¿sabe qué, hermana? Tiene que limpiarse. ¿Sabe qué, hermana? Tiene que protegerse. ¿Sabe qué, hermana? Hay que hacer un abrecamino. Y nunca lo hacen. Y si lo hacen, y si sus veladoras por alguna razón explotan, y si sus veladoras por alguna razón se ponen totalmente negras, y yo les digo, ¿sabe qué, hermana? Ese trabajo se tiene que reforzar, ya no lo hacen. Entonces, hermanos, hermanas, yo siempre les he dicho, yo más no los puedo ayudar. Yo no les cobro. Y esa es la única manera en la que yo les puedo ayudar, no cobrándoles. Porque en ningún lugar le van a cobrar $50. En ningún lugar le van a cobrar 300, 400 quetzales. En ningún lugar le van a cobrar 800 o 1000 pesos. En todos los lugares que ustedes vayan les van a decir de entrada que son 5,000 pesos, 10,000 pesos, que son 2,000, 3,000 dólares. En cualquier lugar. No lo digo yo, hermanos. Lo dicen todos los hermanos a los que han estafado en Estados Unidos, en Guatemala, en El Salvador, en España, en México. Entonces yo no los puedo ayudar de otra manera. Si ustedes creen que porque me depositen 1,000 pesos yo me voy a volver rico, pues están equivocados. Todos a los que les he trabajado les he mandado su evidencia. Hace unos días un hermano me decía que dos míseras veladoras, se las estaban vendiendo en $50. Para los que yo les he hecho trabajo saben que yo en un trabajo utilizo 6, 8 veladoras como mínimo. Uso candelas, uso polvos, uso sprays, uso lociones. Con $50 compro todo eso. Y a este hermano le estaban vendiendo dos míseras veladoras por $50. Yo más no puedo hacer por ustedes, hermanos. Si ustedes no tienen desconfianza, yo no puedo hacer nada por ustedes, porque ustedes mismos tienen que darse cuenta de que están anulados, de que están encerrados y de que el trabajo que tienen ustedes o sus parejas están haciendo que ustedes no puedan liberarse. Entonces, este video es para que generen conciencia, se pongan a pensar y abran los ojos, se quiten esa venda de los ojos, se desamarren las manos, se desamarren los pies y puedan salir adelante.
Como siempre, mis hermanos, es un gusto poder saludarlos. Yo quedo a sus órdenes. Ya saben, se los vuelvo a repetir, si necesitan algún trabajo, escríbanme y con gusto los ayudaré.